No habíamos visto ya la parte de introducción, vimos la anatomía de la piel, vimos la histología, pero una parte importante es reconocer la parte morfológica de las lesiones, ¿no? Nosotros cuando reconozcamos la parte morfológica, identifiquemos si es una lesión primaria o secundaria, obviamente vamos a tener un diagnóstico de la patología o de la enfermedad. Vamos a ver también hoy las semiología de anexos de pelos y uñas. Y por último vamos a ver la parte de la farmacoterapia. Entonces, para reconocer o el reconocer la morfología de las lesiones es la base fundamental para un diagnóstico acertado en el área de dermatología. Yo reconozco una lesión, sea primaria o secundaria, esa lesión será característica de una enfermedad en la piel, ¿no? Por eso es que la exploración debe ser minuciosa en estos pacientes que ingresan a consulta por patología dermatológica, porque si bien pueden ingresar por un síntoma como el prurito, esto puede estar asociado a una lesión, ¿no? Y yo tengo que identificar ese tipo de lesión. Hay algunas lesiones que yo simplemente las voy a ver, pero existen otras en las que tengo que determinar su textura, su profundidad. Es decir, no solamente voy a hacer una inspección, sino una palpación en estas lesiones, obviamente con todos los cuidados que se deba tomar al palpar o al tocar una lesión. Veamos los conceptos, y estos conceptos son importantes. ¿Qué es una lesión primaria? Una lesión primaria, ¿no? Son lesiones que son alteraciones precoces de la piel, que no han sufrido una evolución natural ni se han modificado por manipulación, ¿ya? Un ejemplo, una vesícula, ¿no? Una vesícula que es una lesión con contenido líquido que aparece como al inicio de la enfermedad y esta es una lesión primaria, ¿ya? Apareció con la enfermedad, no ha sufrido evolución natural ni tampoco ha sido manipulada. Esta lesión primaria va a tener que tener una evolución. ¿A qué va a evolucionar esta lesión? A un proceso de curación, ¿verdad? Entonces esta vesícula puede romperse, ¿no? Y ya esto es una lesión secundaria, ¿ya? O puede ser manipulada al soplar, al rascar, el paciente va a lesionar esto y va a producir una úlcera o simplemente esta vesícula se seca y forma una costra, por ejemplo, y esa es una lesión secundaria. O puede producir una cicatriz y ya esa es una lesión secundaria, ¿no? Entonces aquí ha habido que evolución y manipulación, aquí no. Ahora, estas lesiones primarias pueden asentarse sobre una piel sana, ¿ya? Y vamos a tener dos tipos, lesiones primarias de contenido sólido y lesiones primarias de contenido líquido, ¿ya? Veamos las lesiones de contenido sólido, ¿no? La mácula, la mácula que es un cambio de coloración de la piel. Aquí estoy viendo, ¿no? Puedo delimitar esta mácula, ¿no? Cambio de coloración de la piel, puede estar hasta ahí delimitada, ¿no? Y este cambio de coloración de la piel puede deberse a una pigmentación o a un aumento de la vascularización, etcétera, ¿no? Por pigmentación pueden ser acrómicas, hipocrómicas o hipercrómicas y también por vascularización pueden ser eritematosas, incluso pueden también deberse, producirse por pigmentos, ¿no? Por ejemplo, los tatuajes y las ictericias que pueden producir máculas también. La placa, ¿no? La placa es una lesión elevada. También delimito, miren, puedo delimitar muy bien la placa. Pero en este caso no solamente estoy viendo, voy a ver la placa, sino tengo que tocar, tengo que palpar, porque tengo que determinar la consistencia, que generalmente es sólida, y la altura, ¿no? Si esta es la piel, la base de la piel, la placa generalmente está elevada, puede ser centímetros o milímetros también, ¿no? La pápula es un levantamiento también sólido, de menos de 5 centímetros, 0,5 centímetros, 5 milímetros, y
puede curar sin dejar huella, ¿no? Sin dejar cicatriz. Y sus orígenes a nivel epidérmico y dérmico, ¿no? De estas tres, por ejemplo, la mácula es la que yo voy a ver, ¿no? Pero no puedo palpar, porque no voy a palpar nada. Mientras en las otras veo y palpo, ¿no? El nódulo o goma es una lesión mucho más grande. Si estamos hablando de una pápula de menos de 5 milímetros, esta es una lesión mayor de 1 centímetro de evolución crónica y que al desaparecer siempre va a dejar una huella y está a nivel de la dermis y la hipodermis, ¿no? La nudosidad, ¿no? Son lesiones profundas, pero cuya característica importante es el dolor, ¿no? Y cuando desaparece o cura, no deja cicatriz. Generalmente son lesiones nodulares, eritematosas, que a diferencia de las demás, estas presentan mucho dolor. Cuando veamos el eritema nodoso, vamos a ver este tipo de lesiones que son características. El tumor, ¿no? Son como un nódulo, pero ¿qué es lo que diferencia? El tamaño, puede ser varios centímetros, pero también que hay alteración de toda la estructura de la piel, ¿no? Estas lesiones son verrugosas, proliferativas, necrosadas, deforman la piel, deforman el lugar donde van a aparecer. Entonces son más grandes, ¿no? Y distorsionan toda la estructura de la piel. Por último, entre las lesiones de contenido, primarias de contenido sólido, tenemos la roncha. La roncha es una lesión sólida elevada, también bien delimitada, ¿no? Que tiene un centro pálido, ¿no? Y una característica importante que se presenta en estas es acompaña a las reacciones, ¿no? Alérgicas, ¿ya? Y desaparece sin dejar huella. Las lesiones primarias de contenido líquido, ¿no? Estas son lesiones, por ejemplo, acá tenemos la vesícula, una lesión bien delimitada, que se caracteriza ¿por qué? Porque tiene un contenido líquido, ¿no? Es una lesión pequeña, igual menos de 0,5 centímetros. Este líquido puede ser seroso, puede ser hemático, a nivel subcórneo, subepidérmico, intraepidérmico, dérmico, etcétera. ¿Qué pasa con la ampolla? La ampolla es una lesión, ¿no? Que tiene también líquido, pero es mucho más grande, ¿no? Hablamos de más de 1 centímetro, y cuando son más de 5 centímetros estamos hablando de flictemas, ¿no? Que también son lesiones con contenido líquido, ¿no? Y por último tenemos las pústulas, ¿no? Las pústulas que son colecciones purulentas, o sea, tienen líquido acá, pero este líquido es pus, ¿no? Y que al, al curar dejan siempre un proceso cicatrizal, muy frecuente alrededor de los folículos pilosos, ¿no? Entonces, ambos tienen contenido líquido, ¿no? Ambos se diferencian por el tamaño y se diferencian también por el contenido. Y por último, el de contenido líquido, el quiste, ¿no? Son lesiones también, no solamente tienen solo contenido líquido, sino también tienen restos de células, restos de tejido, ¿no? Y son lesiones elásticas, blandas, bien delimitadas. ¿Qué es una lesión secundaria? El concepto. Son lesiones que se producen por una evolución natural de las lesiones primarias, ¿no? Por ejemplo, vesículas rotas o por la manipulación del paciente, una vesícula que se rasca y puede producir una ruptura de la misma, ¿no? Estas lesiones se van a clasificar en lesiones secundarias con solución de continuidad y lesiones secundarias a procesos de degeneración, ¿no? O reparativos. Y tenemos algunas otras que no encasillan en ninguna de estas que vamos a hablar también, ¿no? Entonces, no olvidemos el concepto, la evolución. Esta vesícula, ¿a qué va a evolucionar? A una úlcera, a una costra, a un proceso de cicatrización. Estas ya son lesiones secundarias, ¿no? La evolución natural o la manipulación.
Las lesiones secundarias con solución de continuidad tenemos las escamas, ¿no? Son lesiones que se van a localizar en áreas de traumatismo, en áreas de roce, que son lesiones de queratina de difícil desprendimiento, ¿no? La úlcera, ¿no? Son lesiones con pérdida de solución de continuidad que pueden eh, ser de distintos tamaños, pueden ser de milímetros a centímetros, y en ellas tenemos que valorar que el borde, la profundidad, etcétera. Las fisuras son lesiones o hendiduras también que se presentan en la piel, pero como grietas, ¿no? Que tiene el aspecto de esta de la tierra o del suelo en el desierto, ¿no? Estas lesiones pueden eliminarse fácilmente, pero pueden volver a aparecer, ¿no? Puede también ser secundarias a traumatismos continuos o a roce continuo. Las costras son estas formaciones sólidas, pero por desecación del líquido que se presentó ahí, ¿no? Que puede ser suero, sangre o pus. La escara ya es una membrana o un tejido, pero negro, que ya está necrosado, bien adherido a la piel profundo, que a veces se tiene que sacar para hacer una buena curación. Y aparecen estos en pacientes, por ejemplo, en personas mayores que no se movilizan, que son las escaras por presión o escaras por decúbito en pacientes en coma, pacientes con inmovilizados, etc. Las lesiones secundarias a procesos reparativos tenemos la atrofia, que es la disminución de cualquier capa de la piel, ¿no? Por ejemplo, puede presentarse esto en las estrías, ¿no? La cicatriz aparece como un proceso de reparación, ¿no? Como en este caso, pero a veces puede aparecerse bien engrosada y eso nosotros llamamos los queloides, ¿no? Entre otras, tenemos las esclerosis, que es un endurecimiento de una parte de la piel por el exceso de colágeno. Por ejemplo, en la esclerodermia es muy frecuente. Si nosotros tocamos esto, son tejidos endurados, ¿no? Engrosados, como acartonados. La liquenificación, este es un engrosamiento también de la piel, ¿no? Y que puede aparecerse secundario a un rascado crónico y también aparece donde en las verrugas, ¿no? El intertrigo, ¿no? Es la presencia de estas lesiones en los pliegues, ¿no? Submamario, en el pliegue abdominal, en la región genital, etcétera. Es generalmente por el exceso de humedad que aparece, ¿no? Las talangectasis son estas famosas arañas vasculares, ¿no? Que aparecen por una dilatación permanente de estos pequeños capilares. Nosotros las conocemos como arañas vasculares también. Hay algunos signos que nos son útiles para el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, el signo de Darrier, que aparece en estos pacientes que al mínimo rascado van a presentar eritema, edema, inflamación. Esto es por acción o roce por los mastocitos. Otro signo es el fenómeno de isomorfo de Koeber, que se presentan nuestras lesiones hiperqueratóxicas, liquenificadas en áreas de roce o traumatismo, ¿no? Por ejemplo, en la psoriasis, en el líquen, verrugas, vitiligo y otras dermatosis. Bueno, el signo de Nikolsky, este es un signo muy característico de las dermatosis ampollares o los pénfigos, ¿no? Nosotros generalmente eh, esa es una ampolla, ¿no? Aquí tenemos líquido y la ampolla, la más clásica es la que se produce por roce, ¿no? Las ampollas en el zapato, por ejemplo. Si nosotros presionamos la ampolla, normalmente, ¿qué va a pasar? Se puede romper. ¿Qué pasa en el pénfigo, no? En el pénfigo, esta ampolla se desplaza, ¿ya? Si nosotros presionamos, el líquido va a ir desplazándose y va a ir como despegándose la piel, de un despegamiento dermoepidérmico, ¿ya? Y se desplaza. Por eso es que miren acá, es piel esto, ¿no? Pero la ampolla, miren, fue así de grande, ¿no? Y llegó a romperse y se eliminó todo ese líquido, dejando una piel
eritematosa desnuda ahí, ¿no? Esta parte de la piel. Este es el signo de Nikolsky positivo. La fotodermatosis o dermatosis fotosensibles se presentan por estas lesiones, ¿no? Eritematosas que se producen por exposición al sol y son bien delimitadas, ¿no? Por ejemplo, acá vemos el eritema por la exposición al sol y esta área, ¿no? Donde no se encuentra el eritema, que es el área que se protegió con la ropa, ¿no? Es una dermatosis fotosensible. El sistema piloso y uñas, ¿no? Cuando hablamos de dermatología, de la semiología dermatológica, no solo hablamos de piel, sino también tenemos que hablar de los anexos de la piel, ¿no? Y estos anexos de la piel son el pelo y las uñas. Si bien el paciente viene por un problema dermatológico, se tiene que hacer un control del pelo y las uñas. Los pelos que son producciones filiformes, epidérmicas y que varían de acuerdo al lugar en que se disponen en el organismo, ¿no? Y tienen distintas denominaciones. Las cejas, por ejemplo, aquellas que se presentan por encima de los ojos, las pestañas al borde de los párpados, el cabello cuando está sobre la cabeza, ¿no? Las pestañas, ¿no? Son las que se encuentran en el borde del párpado, de los párpados libres, ¿no? Estos pelos pueden localizarse a nivel de la axila, el pubis, y pueden ahí denominarse vellos, y en los recién nacidos podemos tener el lánugo o pelusa, ¿no? La localización, por ejemplo, en la cara, en la barba, en todo el labio superior e inferior, y cuando solamente se delimita el labio superior, hablamos del bigote. El examen, ¿no? Yo tengo que hacer un examen que es la inspección, ¿no? Inspección y la palpación. ¿Qué tengo que ver? La cantidad, la distribución, el color, el aspecto y la consistencia, ¿no? Yo tengo que valorar visualmente eso. Pero al palpar yo tengo que ver la textura, la consistencia, la firmeza. Si va a palpar ese pelo es frágil, se rompe fácilmente, etcétera. Entre otros exámenes puedo hacer el recuento del cabello, puedo hacer exámenes bacteriológicos, micológicos, cultivos o biopsias del pelo, por ejemplo, para ver si son pelos que se hace mucho eso en la calvicie, ¿no? El color y la pigmentación. Por raza, generalmente podemos tener el pelo de color negro, castaño, rubio, rojo, entrecano y canoso, ¿no? Pero también puede el pelo cambiar de color por los tintes que pueden utilizarse, ¿no? Entonces el pelo original no va a depender de la raza, ¿no? En el nacimiento, por ejemplo, el pelo es bien delgado, ¿no? Y es lo que nosotros llamamos lánugo o pelusa. Es un pelo bien delgadito, bien ralo, ¿no? Y a veces los niños nacen, ¿no? Sí, sin pelo y sin cejas, pero a medida que van creciendo, ¿no? Van aumentando, ¿no? Y vaya distribuyéndose según el sexo también, y eso es en la pubertad ya, ¿no? Y en el adulto ya tenemos la distribución del pelo, ¿no? En la región púbica, en la mujer, en los brazos, en las piernas también. Y en el varón se distribuye en la cara, en la barba, bigote, en el pecho, en la parte del abdomen, alrededor del ombligo y en la región genital, en los brazos y en las piernas, ¿no? Entonces, el pelo tiene una distribución en el hombre y en la mujer que es muy distinta, ¿no? Entonces, cuando yo examino el pelo, ¿qué tengo que examinar? El color, la pigmentación, la cantidad, la implantación, perdón, la textura, distribución y la higiene. Hay algunos, ¿no? Extremos, por ejemplo, el exceso de pelo, que es la hipertricosis, que puede ser congénita, ¿no? Como en nuestros casos. Pero también puede haber el otro extremo, la alopecia, ¿no? Que puede ser la pérdida del pelo
que puede ser por múltiples causas. Podemos tener las alopecias androgénicas, ¿no? O las alopecias hereditarias, o las alopecias secundarias a enfermedades, como en el lupus, por ejemplo. La alopecia traumática es aquella que se produce porque el paciente puede arrancarse los pelos, ¿no? Ya son trastornos psiquiátricos, psicológicos, o también puede ser por el uso de los peinados muy tensos, ¿no? Como las trenzas, moños, que pueden arrancar el pelo. Estas alopecias pueden ser bien delimitadas, ¿no? Como en este caso, o pueden ser bien difusas, ¿no? Como acá, ¿no? Que tenemos en varias partes, ¿no? La tricomanía, que es el comerse, el arrancarse los pelos. Y la canicie, ¿no? Que es este cambio de coloración de la piel que va como un proceso de envejecimiento también. Otro es el albinismo, ¿no? Es la falta de coloración del pelo, pero no solo del pelo, sino de la piel, por una anomalía congénita, por una ausencia congénita de la melanina, ¿no? En las uñas son estructuras córneas que se desarrollan por encima de los dedos, en la parte más distal, que participan en el proceso, que también están relacionados con la sensibilidad táctil y sirven de protección también a la parte más distal de las manos y de los pies. Tienen varias capas de queratina, por eso es que es duro, pero es también elástico, ¿no? Un poco, pero le caracteriza a diferencia de todo que es más dura. Reposa en un lecho epidérmico, tiene 4 bordes, 2 bordes laterales, un borde distal y un borde proximal, ¿no? Entonces ahí tenemos, tiene un borde distal, un borde proximal, un pliegue de piel que es la cutícula, la lúnula, ¿no? Tenemos la lámina unguial que es de color rosado, los bordes laterales, ¿no? El borde distal que es la parte libre, el borde proximal que está la matriz proliferante, donde va a producirse la uña, ¿no? Ahí tenemos la morfología, los bordes, la línea, etcétera. Estas son las uñas sanas. Una uña sana tiene que tener un color relativamente rosado. El tiempo de llenado es de 3 segundos, el llenado capilar. Crece a 0.1 milímetros por día. Tiene una superficie lisa, una consistencia elástica, es ovalada y lisa. Y pueden, ¿no? Muchas veces el cambio de la estructura de las uñas puede ser una representación de algún tipo de patologías, por ejemplo, los infartos y las fiebres reumáticas pueden disminuir, ¿no? Se puede disminuir el tamaño o el crecimiento, puede retenerse el crecimiento de la uña, ¿no? Por ejemplo, acá en problemas cardíacos tenemos los dedos en palillo de tambor y las uñas en vidrio de reloj, ¿no? Característico de problemas cardiológicos. Las uñas excavadas, la coiloniquia, uñas en cuchara, la paquioniquia, estas uñas engrosadas, ¿no? Que se rompen fácilmente en las onicomicosis, la onicogrifosis, que son estas uñas de crecimiento exagerado, pero son uñas que se producen por descuido, ¿no? A veces personas que abandonan, niños ancianos abandonados en asilos o personas con trastornos psiquiátricos que los descuidan y presentan esto, ¿no? La onicorexis son estas líneas, ¿no? Que se presentan en las uñas, que pueden ser por onicomicosis o también en algunos casos por enfermedad de Addison cuando se acompaña de cambio de coloración. La onicofagia está caracterizada, ¿no? De comerse las uñas. El paciente tiene uñas, pero tiene esa manía de comérselas. La paroniquia, que es esta inflamación, ¿no? De los bordes de la uña, con los procesos inflamatorios con pus, puede ser secundarios a traumatismos, un mal corte de la uña, y las hemorragias en astillas, ¿no? Que se pueden presentar en las uñas, secundario a problemas de vascularización, de coagulación o traumatismos también. La onicomicosis, ¿no?
La onicomicosis, que es el engrosamiento de la uña, puede ser a nivel del lecho unguial, en la parte más distal. La taquioniquia o distrofia de a los de los 20 años, que son la pérdida, ¿no? Estas uñas irregulares que se van destrozando, o la melanoniquia, que es este cambio de coloración de la uña, ¿no? Este color café que puede incluso abarcar hasta la piel y es muy característico del carcinoma acral o carcinoma o melanoma, ¿no? Melanoma acral. La onicoquicia, onicosquisis, que es el desprendimiento, ¿no es cierto?, de la uña como láminas, ¿no?, que se va desprendiendo como láminas desde la parte distal. La onicocriptosis o las uñas encarnadas, ¿no?, que es por un mal crecimiento de la uña, porque el paciente no cortó bien, puede producirse un uñero, ¿no? Calzado muy apretado, muy estrecho, que se caracteriza ¿por qué? Por dolor, por inflamación, ¿no? Entonces hay sensibilidad e infección, ¿no? ¿Qué pasa? Mira, generalmente se presenta en el primer dedo, ¿no? Y en estos casos a veces tiene que sacar toda la uña, ¿no? Para que desde el inicio haya un crecimiento adecuado. A veces pacientes en estos casos no se puede, ¿no? La uña ya crece así deformada y se tiene que a veces sacar y hacer otro tipo de tratamientos. ¿Qué causa un uñero? El cortar incorrectamente, ¿no? Es decir, cortar una uña redonda, ¿no? No tiene que ser un corte un poco más cuadrado. Usar zapatos muy apretados, ¿no? Hacia los costados. Crecimiento de los dedos anormal, una mala higiene también y los traumatismos repetitivos, por ejemplo, en actividades deportivas, ¿no? Bueno, ahí tenemos otra vez la onicogrifosis. Las coiloniquias, las uñas en cuchara. La melanoniquia, lo que les decía, característico del melanoma acral. La onicoclasia, que es esa fragilidad de uñas por deficiencia de vitaminas. La anoniquia, que es la ausencia total de la uña, ¿no? La hiperkeratosis, este aumento de piel, ¿no? Como si estuviera cambiando de piel, que es por el exceso de humedad y a los hongos también, ¿no? Los traumatismos, ¿no? Debido a golpes, ¿no? Al arrancar por una uña postiza y acá hay sangre, ¿no? Entonces tiene que sacar esa sangre. Aquí se ha hecho un pequeño hito para que salga la sangre, porque si no, la presión que ejerce la sangre ahí va a producir mucho dolor. Incluso la uña se puede, ¿no? Sacar totalmente. Bueno, vamos a ir a este mismo link. Voy a cambiar para poder continuar la presentación, ¿ya?